Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, había agua a su izquierda y había agua a su derecha. Era el milagro que había hecho Akadosh Baruj Hu de investir en la naturaleza su propio nombre divino. A derecha y a izquierda el mar se paraba y el agua líquida se mantenía erguida como una pared de piedra, sin estar congelada. Y entró el pueblo de Israel dentro del mar, en el suelo seco, y las aguas eran como una pared a derecha y a izquierda. Qué tremenda experiencia. Explica Hasidut, hay dos clases de pruebas. Está la prueba de la riqueza y la prueba de la pobreza. La prueba de la riqueza es que a pesar de la riqueza del hombre, no esté orgulloso en su corazón, sino que pueda lograr que siempre todo lo que él tenga sepa que viene de Dios. Y la prueba de la pobreza es que a pesar de que a Akadosh Baruj Hu le muestra su rostro
enojado y lo rechaza, de todas maneras el hombre esté fiel a Kadosh Baruj Hu y a su Torah. Eso es lo que está escrito y está aludido. Y las aguas fueron para ellos una pared. Las aguas protegieron al pueblo de Israel a la derecha de la prueba de la riqueza y también de la izquierda de la prueba de la pobreza. Estamos en la Perashat Beshalach, estamos en el momento cúlmine de la salida de Egipto, un momento en que o se sigue adelante o se vuelve atrás. No hay término medio. Si se quedan allí, los egipcios los aniquilan. Si vuelven, siguen viviendo, pero en la esclavitud, en la restricción de la oscuridad y la maldad de Egipto. En cambio, si van adelante, si siguen como Kadosh Baruj Hu les pidió, entonces tienen la seguridad de que van a recibir la tierra y van a entrar al mundo de la redención. Pero para eso hay que pasar pruebas. Y por eso Kadosh Baruj Hu los prepara. Estudiamos en la clase de hoy de la Perashat de la Torá, del estudio de la Torá, esto que está aquí escrito, de la Perashá, y vimos cómo en realidad para llegar a ese momento cúlmine, cuando en el verso 19 habla del ángel de Dios que los cuidaba, y ahí están las revelaciones de 72 nombres sagrados de Dios. Hoy vimos que esos 72 nombres están compuestos de 3 letras cada uno. Esas 3 letras están formadas por una letra de cada uno de estos 3 versos del capítulo 14, versículo 19, capítulo 20, capítulo 14, 20 y 14, 21. Es lo que tenemos aquí subrayado en azul. Entonces, primero los hizo salir de Egipto, luego los hizo ir por el camino más lejos y los hizo dar vuelta como para que los egipcios piensen que están perdidos en el camino. Y entonces de repente los espías fueron a avisarle al faraón que los judíos están perdidos y no saben por dónde escapar. Y entonces es el momento de ir y pensar de nuevo cómo puede ser que los dejamos salir. Y ahí a Kadosh Baruj Hu les muestra la revelación de sus 72 nombres, que no son todos los nombres de Dios, pero vamos a analizar cuál es la importancia de estos 72. Y para eso vamos a ponerse de acá. Los invito a cada uno de ustedes, les doy un minuto a aquellos que no tienen monedas a mano, que no tienen alcancía, que tomen monedas o el importe que ustedes deseen, y pongan una tzedaká. Les doy unos minutitos. Y juntos digamos: Dolá tzedaká shemekarebe tetakeulá, es grande la tzedaká que acerca la redención. Tzedaká tatzil mimavet,
la tzedakah salva de la muerte. Y pongamos cada uno con sus posibilidades, con la intención de que ese dinero sea dedicado a buenas acciones. Y entonces, el pueblo de Israel se dividió. No sabía si volver a Egipto, si enfrentar a los egipcios y luchar con ellos, si rezar a Dios o seguir adelante. Y Dios le dijo a Moshe, cuando Moshe le fue a decir que el pueblo está protestando, ¿qué les digo? ¿Qué hago? Sigan adelante, no hay otra cosa. Ya les dije cómo es el asunto. No se confundan. Y vas allá y los vas a llevar. Y cuando ya llegues allá vas a levantar la mano sobre el mar y lo vas a abrir. Y entonces ellos los van a perseguir a ustedes. Y cuando ustedes crucen salvados del mar, ellos van a entrar allí y el mar los va a tragar. Y así van a recibir su castigo por haber querido ser los ejecutores de la maldad, los ejecutores de un juicio que ellos determinaron iban a ser los verdugos. Siempre el verdugo es castigado. Y entonces, cuando Moshe estiró la mano y quiso abrir las aguas no se abrieron, estuvo toda la noche el viento soplando, hasta que vino Nachshon ben Aminadab y entró y caminó con fe y decidió que si Dios había dicho que sigan adelante, aunque esté el mar por escollo, hay que seguir. Y él siguió, y cuando ya el agua había llegado hasta su frente, el agua se abrió y así cruzó todo el pueblo. Y así el pueblo de Israel y todos los que queremos la redención son los que tenemos que tomar las cartas en la mano y hacer lo que dice Dios, ser testigos de las maravillas, estudiando Torah, haciendo plegaria, buenas acciones. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Él es el único que hace con su mano amplia y generosa. Para que Egipto sepa que soy Dios, que yo soy Dios, que yo soy Abayá. Abayá, yo soy el creador, el que hace, el que es uno, único y especial. Cuando fueron al desierto, había una nube que los protegía del sol de día y estaba por abajo para que sus pies no sean castigados por la arena y por los escorpiones. Y también había una columna de fuego que los iluminaba de noche. Y así eran guiados. Pero cuando se acercaban los egipcios para destruir al pueblo de Israel, Dios mandó un ángel, y aquí es donde llegamos al tema de los 72 nombres, a estos 3 versos. Y el ángel de Dios que estaba viajando delante del campamento israelita, más ahora se movió y fue detrás de ellos. La columna de nube de este modo se movió delante de ellos y se paró en su retaguardia para protegerlos, para cuidarlos de las flechas y también para
diferenciar la oscuridad de la luz. Se puso entre el campamento egipcio y el campamento israelita, y esa noche hubo nube y oscuridad tapando toda visibilidad. Toda esa noche los egipcios y los israelitas no pudieron aproximarse unos a otros. Moshe extendió la mano por encima del mar. Durante toda la noche Dios hizo retroceder el mar con un poderoso viento oriental, transformando el fondo del mar en tierra seca y las aguas fueron divididas. Hoy vimos cómo cada uno de estos versos corresponde a Gesed, Geburah y Tiferet, donde Gesed es la bondad de Akadosh Baruj Hu, que a través de su ángel, Malach Elohim, es un ángel de juicio, pero ese juicio, cuando es para descubrir la verdad, es el juicio de Dios para castigar a la maldad, es un juicio de bondad. Y esa bondad luego derivó su parte de Geburah, la Geburah que está incluida dentro de la bondad. Toda Geburah está comparada con la oscuridad, con la nube, con la falta de luz, con la noche. Entonces hubo noche y oscuridad para los egipcios, y esa barrera los dividió, los separó para que los egipcios no puedan castigar a los israelitas, y para los israelitas, para los judíos, el pueblo de Israel, hubo luz, y para los egipcios hubo oscuridad. Y Moshe extendió la mano por encima del mar toda la noche. Esa división del mar, que se dividió contra el Midrash en 12 canales, donde había tierra seca y había una pared de agua a derecha e izquierda, los condujo al pueblo de Israel de un lado, de una orilla a la otra, del mar rojo, del Yam Suf, el mar de los juncos, y se les liberó el camino para ir a la tierra de Israel. Por supuesto, esto fue nada más que los primeros días después que salió de Egipto. Todavía quedaban por delante 40 años para poder entrar a la tierra de Israel, pero eso es historia que vamos a contar en las próximas clases. Lo que queríamos dejar en claro hoy es que el verso anterior a estos 3 versos donde Dios muestra su poder para proteger al pueblo de Israel y para castigar a los malvados, depende de primero que nosotros nos movamos en el camino que Akadosh Baruj Hu nos dice. Y ese camino es el camino de ser testigos de que Dios es el creador, que Dios es el uno, y que Dios es el radial que hace todo. Por eso dice, Dios peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Es el silencio activo de observar y de maravillarse y de recordar todo lo que sucedió para poder contarlas a las generaciones siguientes, para que el camino de la Torá no se olvide, eso que quedó grabado en el corazón de esta generación que salió de Egipto, siguió dentro como herencia en el ADN de todo el pueblo de Israel. Hasta hoy día, por eso nosotros estamos aquí. Gracias a toda esa gente que mantuvo viva la Torá, que mantuvo viva el amor por Dios, por la tierra de Israel, y sobre todo el amor por la redención, por la creación de Dios, por llegar a esa época en que viene el Mashiach y se revela sin tapujos y sin geburá, sin ningún manto, la verdadera esencia de Dios, que en este momento los conocemos a través de sus nombres. Toda la Torá
está dicho, va a ser todo un nombre entero de Dios. Porque el nombre, ¿qué es? El nombre es como uno se expresa, como uno se da a conocer al otro. Un libro que escribe el artista, una pintura, una frase, un comportamiento, es como el nombre. ¿Qué es hacerse un nombre? Que la gente lo conozca por cómo es, cómo se comporta, cómo se conduce. Pero no se puede conocer la esencia hasta que uno mismo quiera revelar la esencia. Y a través de la palabra, a través de la expresión exterior, para nosotros es imposible revelar nuestra propia esencia, porque incluso nosotros no la conocemos, la sentimos, la percibimos, pero no sabemos cómo explicarla, incluso a nuestro pensamiento consciente. Y eso es lo que va a hacer Dios. Hasta ahora, ¿por qué nosotros no pudimos conocer nuestra esencia, ni tampoco la esencia de Dios? Porque Dios no la reveló, solamente reveló sus milagros investidos en la naturaleza. Nos dio una pequeña muestra con la entrega de la Torá, con la partición del mar muerto, con las plagas, etcétera, etcétera, todos los milagros, pero de todas maneras son milagros que o están investidos en la naturaleza y nosotros lo reconocemos, o vemos que la naturaleza misma cambia y se alteran sus leyes a través de milagros, pero solamente vemos esos milagros como una transformación de la naturaleza. No vemos la esencia de Dios misma independiente de su manifestación. Y eso es lo que es un nombre. Entonces por eso es tan importante conocer los nombres de Dios, pero solamente los nombres de Dios nos dan un conocimiento exterior, por más profundo que sea. Entonces, la técnica para generar estos 72 nombres es porque estos 3 versos que recién vimos, vamos a ponerlos aquí para tenerlos a mano. Capítulo 14 del libro de Shemot, versículos 19, 20 y 21. Es una técnica muy sencilla de cómo se genera esa tabla. Habíamos dicho que el primer verso era Geset, el segundo era Geburah y el tercero era Tiferet. Entonces dice, Vaisam Alach Elohim, tenemos las 72 letras. Del primer verso se toma la primera letra, la Vav. Del segundo verso se toma la última letra, la Hei. Y del tercer verso se toma la primera letra, que es una Vav. Entonces vemos que el primer nombre de estos 72 es una Vav, Hei, Vav. Vemos que la segunda letra es una Yud, la anteúltima letra es una Lamed, y la segunda letra del tercer versículo es una Yud, Yud, Lamed, Yud. Hubiéramos pensado que habría que tomar la primera de cada una, la segunda de cada una, etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad. Pero justamente cuando nosotros vemos la esencia de los versos, el significado, vemos que uno es Geset y otro es Geburah y otro es Tiferet. Entonces, Geset
se toma en forma directa. Geburá, la geburá es lo contrario, entonces para rectificar la geburá hay que dar la vuelta, incluso aunque sea una geburá incluida dentro de Gesed. Y la Vav, que es Tiferet, es una amalgama de estas dos letras. Entonces uno podría pensar que habría que tomar medio verso derecho y medio verso al revés, porque es Geburá y Tiferet. Pero nosotros estudiamos muchas veces que en realidad Tiferet no es mitad Geburá y mitad Gesed, las dos. Entonces, como está dicho que Jacob pagá a Abraham, Jacob redimió a Abraham, Jacob es una revelación y una sublimación, un perfeccionamiento del primer verso que es Abraham. Entonces, Tiferet se escribe en forma derecha, en forma directa, tal como está escrito el verso, igual que Gesed. Y aparte, Tiferet tiene una pequeña inclinación, una pequeña desviación en el árbol de la vida hacia la derecha. Entonces, explican los sabios que la historia del éxodo de Egipto, los 3 versos consecutivos descubren el poder de Dios, tal como se manifiesta junto antes de que Dios dividiera el Mar Rojo, por lo que el pueblo judío pasó por tierra firme mientras los egipcios se ahogaron. Pues, estos 72 nombres son tomados como una forma de revelación del nombre divino de Dios, especialmente ese nombre que es que suma 72. Hay 12 posibilidades de escribir el nombre de Dios. Ustedes saben que el nombre de Dios es Yud, Vav y Hei. Estas 3 letras, a su vez, tienen un nombre. La Yud es Yud Vav Dalet. La Hei tiene 3 formas de ser escrito. Hei Yud, Hei Aleph, Hei Hei. Y la Vav puede ser escrita también Vav, Aleph Vav o Vav Vav. Entonces, de acuerdo a cómo se escribe el nombre, tiene distintas gematrias, el nombre completo. Gabriel me pregunta por qué hay repetidos. ¿Qué es lo que hay repetidos? Hay nombres repetidos, como por ejemplo Vav, Hei, Vav, porque si ustedes, sería bueno que ustedes mismos escriban las letras para encontrar las letras del nombre de Dios. Nosotros siempre damos el enlace donde sacamos el texto en castellano, que es de la página de Chabad. Allí tienen un Humash escrito tienen el Humash escrito, discúlpenme, estoy buscando ese enlace, en hebreo y traducido al castellano, y también tiene la explicación de Rashi para aquellos que no saben leer
para aquellos que saben leer hebreo, tienen una explicación. Y esto que estamos leyendo ahora, aquellos que quieren estudiar los nombres sagrados, pueden verlo en este enlace. Cópienlo, después abren la página y allí van a tener los 3 versos y van a ver que cuando combinan las letras de la manera que yo les expliqué recién, como hay letras repetidas en la Torah, puede ser que haya nombres repetidos. Entonces, a pesar de que tienen las mismas letras, se considera que son nombres diferentes, levemente diferentes, porque la letra tiene una energía, tiene un concepto, una esencia, una expresión determinada, pero también tiene todo eso va cambiando de acuerdo a cómo, en qué palabra se encuentra. O sea, la letra, así como las personas, una persona cuando está aislada tiene determinado comportamiento, tiene determinada interacción con el medio, y cuando está en sociedad, cuando está en pareja, cuando está en determinados ambientes, eso va cambiando. Y así también las letras dentro de una palabra. La combinación de las letras que dan palabras forman determinadas creaciones. Entonces una letra tiene determinada característica dentro de una palabra y determinada característica dentro de otra. Entonces, si ustedes ven la Vav que está en este nombre de es la misma que está en este, porque las palabras dentro del verso de donde provienen es diferente. Entonces, este Vav Hei Vav tiene otro significado. Como les expliqué hoy en la clase y como les publiqué en el Facebook, en distintos lugares, aquellos que quieran venir aquí para ver cómo utilizar los nombres de Dios, cómo sacar provecho, incluso si lo quieren hacer en forma inocente, eso nosotros no lo hacemos, eso nos enseña por internet, nos enseña en una clase pública, se enseña con un maestro personal, y personalmente los Hasidim de Chabad para utilizar los nombres, para hacer nuestras cosas. Akadosh Baruj Hu nos dio preceptos, nos dio formas para saber cómo actuar en el mundo, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios pide de nosotros, cómo rectificarnos, cómo traer la redención. Cada uno tiene que buscar qué es lo que tiene que hacer, pero la invocación de nombres o la invocación de frases, etcétera, etcétera, no es algo que está en nuestro poder manejar, porque primero que son nombres sagrados, que no es bueno decirlos si uno tiene la pureza de palabra y la pureza de pensamiento y de acción para que funcione, porque como les decía, una cosa es la letra aislada y otra cosa es la letra, la palabra, en el contexto en que uno se encuentra. Así que si alguno de ustedes, yo nunca los engaño, si alguno de ustedes piensa que vino acá para aprender cómo utilizar estos nombres, nosotros no lo vamos a enseñar. Lo que sí, vamos a transmitir el temor a Dios y vamos a transmitir la energía que tienen estos versos para rectificar nuestra alma, para guiarnos, para conseguir la autoanulación a Dios, para conseguir humildad. Y entonces la persona que tiene esa intención, Akadosh Baruj Hu la ayuda para que cumpla su vida como corresponde, para que pase
lo que dijimos recién, las pruebas de la riqueza y de la pobreza, como tiene que ser. Y a Kadosh Baruj Hu, como dijo, ustedes se van a quedar callados, van a ser testigos nada más, y yo voy a hacer todo por ustedes. La persona que piensa de esa manera no tiene por qué preocuparse de si le va a llegar un auto, si le va a llegar una casa, o si le va a llegar el matrimonio. Simplemente tiene que actuar, ir. Cuando uno se quiere casar, ¿qué tiene que hacer? Buscar una mujer. Entonces, lo van a guiar las personas que lo conocen y que le van a conseguir una buena mujer. Si quiere un trabajo, va a estudiar, va a trabajar, va a pedirle a Kadosh Baruj Hu, se va a juntar con las personas correctas para que ese trabajo tenga un provecho. Y bueno, todo lo que necesite de la vida lo va a poder obtener sin necesidad de utilizar magia ni poderes que no tiene a su alcance manejar. Porque no significa que si tú dices estos nombres, entonces no va a haber ningún efecto. Por supuesto que va a haber un efecto, pero entonces no le va a servir. Y aquellos que le digan, vení, decí este nombre, entonces va a pasar eso, entonces los están engañando, están vendiendo pescado podrido, como se dice por ahí. Entonces es más que nada una clase de clarificación, una clase de profundizar en la belleza y los secretos de la Torah. Y ese es el espíritu con el cual enseñamos todo, con el cual estudiamos, y sobre todo el Zohar, que está tan vapuleado y tan mal enseñado en general. Entonces, aquí en estos versos, es el único lugar donde cuando ese ángel de Dios es llamado Malach Elohim, ángel de Elohim, porque Elohim es la cualidad del juicio, y en general es Malach Abayá, el ángel de Abayá. Abayá es el nombre de Dios que representa a Tiferet, la misericordia. En este caso, ese ángel vino a poner justicia, entonces por eso es llamado así. Vamos a tratar de empezar con el Zohar, vamos a ver a dónde nos lleva. Entonces, es un Zohar muy largo, lo de la Perashá, vamos a tomar lo que corresponda a estos nombres. Y acá empieza esta parte hablando de los nombres de Dios, de los versos que acabamos de decir. Vaisá malach a Elohim a olech lifnei machane Israel, elech me'achareyem. Vaisá amud eanan mipneyem, vayamod me'achareyem, ad kan. ¿Ok? Entonces, explica el Zohar sobre este verso que dice, y viajó el ángel de Elohim que iba todo el tiempo adelante del campamento de Israel, y se corrió para atrás, y entonces cuando el ángel fue para atrás, la columna de nube que iba adelante para guiarlos, también se paró atrás de todo el campamento. Acuérdense que eran 6.000 hombres de 20 a 60 años,
y en total eran unos 3 millones que son los que salían de Egipto. Y esta nube era la que cuidaba al pueblo de Israel y los protegía de las inclemencias del tiempo, del desierto. Pero en este caso se corrió para atrás para protegerlos de los egipcios. Entonces, dice, Adkan Sitra Had Gesed de Abraham. Entonces, hasta el final de este verso hay 72 letras. No le voy a leer en hebreo la explicación, se la voy traduciendo directamente. Hasta aquí entonces hay 72 letras que están en la línea derecha de Gesed, al cual se aferra Abraham, como va a estar explicado más adelante. Amar Rabbi Shimon, Eleazar Beri, Taja Zeiraza Dakad Atika Kadisha, Aneir Le Malka. Ven y mira este secreto, le dice Rabbi Shimon a Eleazar Beri, quiere decir su hijo, que se Atika Kadisha Shehu Ari Hampin, Meir el Melech Shehu Zeirampin. Este verso tiene un secreto, que es el que Rabbi Shimon le está mostrando a su hijo, y dice, Re Sotze, mira este secreto, que Shatika Kadisha, hay un nivel de Keter supremo, el nivel más inconsciente, más elevado, que se llama Atika Kadisha, el Atik, sagrado. Cuando se dice sagrado, en la Torah quiere decir oculto, quiere decir, la palabra santa no significa nada en realidad. Kadosh significa que es algo separado, que no puede ser revelado, que está oculto, que está por fuera de la conciencia de la persona. Shehu Arich Ampin. Arich Ampin es dentro de del mundo de Atzilut, hablamos que los nombres son una revelación. ¿Qué es una revelación? Es la luz que sale, la luz que utilizó Akadosh Baruj Hu para hacer la creación de los mundos. Entonces, los mundos son una expresión de Akadosh Baruj Hu. Está la luz infinita, antes de la creación, antes de la contracción. Y esa luz infinita empieza su expresión en el mundo de Atzilut, que es donde ahí no hay separación, y que es el lugar donde están verdaderamente lo que nosotros llamamos Sefirot. Sefirot como canales de energía divina con los cuales Dios creó el mundo. Hay 10 canales con los cuales creó, pero Akadosh Baruj Hu tiene infinitos canales. Antes, por encima de Adam Kadmon, o sea, por encima del principio de la contracción con la cual Dios empezó a crear los mundos, hay infinitas posibilidades. Si lo decimos en términos científicos, la creación inicial, lo que se llama el Tzimtzum Rishon, el primer Tzimtzum, puede ser comparado con ese estado anterior al Big Bang. El Big Bang es esa explosión de luz que dicen los científicos, los físicos, que fue ese punto inicial de la no existencia en que la luz se expandió.
Eso que nosotros, que en la Kabbalah se llama el primer Tzimtzum, no es el Big Bang, no es un paralelo del Big Bang. El paralelo del Big Bang, que sería la iniciación de la existencia del universo, aunque sea en un punto, es la segunda contracción, que nosotros llamamos el Kav Ora Kav. Si nosotros imaginamos al principio de la creación como un lugar vacío y lo imaginamos redondo, porque lo que es redondo es como que no tiene límite, como un globo. Entonces, antes que nada, para crear, Dios hizo un espacio vacío dentro de su luz infinita. Y acá adentro no había nada, todavía no había Big Bang, era nada más que la preparación de un lugar donde iba a producirse el Big Bang. Entonces, ¿qué es el Big Bang? ¿Qué es la línea del Kav? Es que acá en el horizonte, lo que hoy se llama el horizonte del agujero negro, donde está el límite entre donde la luz puede llegar a salir y donde la luz ya no tiene retorno y es absorbida en forma completa. Ese horizonte, estoy haciendo paralelos como para que ustedes tengan una imagen, pero no hay que tomarlos en forma textual. Antes de ese Big Bang no había nada más que la luz infinita de Dios. Entonces, para que haya una explosión, tiene que haber un retiro de la luz, porque si está la luz constantemente, es como mismo que si nosotros tomamos una bomba atómica y la llevamos al centro del Sol y la hacemos explotar. ¿Quién se va a dar cuenta? Si dentro del Sol están explotando millones de bombas mucho más grandes que la bomba atómica más grande que nosotros podamos conocer, constantemente, entonces ahí no va a pasar nada, nadie se va a enterar. Pero si nosotros hacemos una explosión en medio de un lugar donde hay calma, donde hay vacío, entonces ahí sí va a haber algo. Entonces Dios creó un vacío para que aparezca algo diferente. ¿Y qué invistió allí? Invistió un rayo de esa luz infinita. Entonces imagínense la relación que hay entre la luz infinita, si ustedes pueden imaginarse lo que es infinito, respecto a una pequeña línea de luz. La primera manifestación, el primer ingreso de esta línea de luz, que como nosotros decimos son las Sefirot, es Jochma. Entonces lo primero que se produjo fue un punto aquí, en el horizonte, en el firmamento, la limitación de la luz y el vacío, ¿cuál es la primera manifestación? Es Jochma. Luego, Binah, Gesed, Gudat, diferentes. Entonces, si nosotros queremos imaginar un Big Bang, el Big Bang es esta primera manifestación. Esta manifestación es incluso antes del mundo de Atzilut, y nosotros lo que llamamos el Big Bang, que es la creación de este mundo de físico material, que es Malhut de Asia. Pero como todo tiene un paralelo en todos los mundos, todo lo que fue creado con una similitud, a imagen y semejanza. Entonces,
nosotros podemos imaginarnos aquello que es inimaginable porque es espiritual y completamente elevado, completamente kadosh, y podemos imaginar como esa primera explosión, entonces de esta línea fue ingresando cada una de las sefirot, y ese fue el paquete, fue el material de trabajo, las herramientas con que Dios creó. Y de esas herramientas se hicieron combinaciones para formar las 22 letras. Entonces, esas 32 senderos de sabiduría son las 22 letras y las 10 sefirot con que Dios creó. Entonces, cada una de las letras tiene combinaciones de sefirot, o sea, combinaciones de matices de luz. Entonces, por eso cada una tiene distintos poderes creativos. Y su combinación, si ustedes imaginan que hay 22 letras y hay, las raíces de la palabra son 3, tienen 3 a la 22 posibilidades de combinación. Perdón, 22 a la 3. Los diferentes raíces. 22 elevado al cubo. Y como aparte cada raíz se puede conjugar como verbo, como sustantivo, como adjetivo, etcétera, etcétera, entonces hay miles de palabras, decenas de miles de palabras y posibilidades. Imagínense si Dios utilizara 100 sefirot y 2000 letras, que para él es lo mismo, 10 y 22 que 1000 y 100. Y porque él tiene un bagaje de infinitas sefirot, entonces puede haber creado infinitos mundos y en cada uno diferentes combinaciones, y cada mundo sería completamente diferente uno al otro. Para nosotros no existe más que eso, porque fuimos creados en este mundo, nuestra mente material, pero nuestra alma sí tiene capacidad para crear otras cosas. Y todo eso se va a revelar, se va a comenzar a revelar cuando Dios traiga la redención. Y como estamos al final del exilio, al principio de la redención, entonces ya estamos viendo cómo Dios está revelando todos estos secretos. Por eso Rabbi Shimon dijo hace 2000 años que ya había comenzado la época del Mashiach, la época de la redención. ¿Ok? O sea, en esa época, justamente cuando los pueblos del mundo también, al conectarse en forma idolátrica como con el pueblo de Israel, crearon sus propias formas de Mashiach, que son Mashiach de mentira. Pero, como dice el Rambam, ¿por qué Dios creó el cristianismo y otras formas de conciencia mesiánica, de Mesías? Porque, por lo menos, eso era una forma en que los pueblos del mundo tengan su propia conciencia mesiánica. Entonces, cuando venga el verdadero Mashiach, lo van a reconocer y no van a tener problema en ir tras él. Entonces, todo esto para explicar qué es Atika Kadisha. Atika Kadisha es ese nivel que está por encima de la conciencia. Desde Jochma para abajo nosotros lo podríamos llamar conciencia. Ahora, esto que se llama Kal tiene dentro suyo el plan de la creación. Y ese plan de la creación los cabalistas lo llamaron Adam Kadmon. Los que estudian con nosotros hace varios años están al tanto de esta terminología, pero siempre es bueno volver a repetirlo. Adam Kadmon, como el plan de la creación es hecho a imagen y semejanza, el Adam Elión es Akadosh Baruj Hu, es el hombre supremo.
Y él, como todo hombre, cuando crea, reproduce un ser similar. Entonces, toda la creación es similar a él. Por eso, ese plano maestro se llama Adam Kadmon, Adam primigenio, o sea, el predecesor de Abraham, la imagen de Abraham, el plano de Abraham, la estructura de ese Adam, de esa creación, que no es el hombre primitivo, sino que es está dicho que el principio el final de la creación está investido en el principio. Y también está dicho, Sof Maaseh Machshavat Tefilá. Lo último en la acción es lo primero que está en la mente. Entonces, lo último que creó Dios fue al hombre en este mundo, Adán. Pero para llegar a ese Adán tuvo que crear infinitos niveles de Adán en todos los niveles de los mundos, que fue originario en esa idea que tenía Kadosh Baruj Hu y que la plasmó en este plano que se llama Adam Kadmon, que es esta línea con las 10 sefirot. Por eso también las 10 sefirot están, además del árbol de la vida, que tiene una estructura terciaria de centro, derecha e izquierda, también a veces se la compara con el cuerpo de un hombre, donde la cabeza es Jochma y Binah, el cuerpo es Tiferet, los brazos son Gesed y Geburah, y las piernas son Netzach y Hod. Pero todo eso son simbolismos cabalísticos que no hay que tomarlos en forma literal. Entonces, habíamos dicho que la revelación de Dios allí en el desierto y antes de la apertura del mar es como una forma de que la apertura del mar es como una forma de que se abre aquellas cortinas que ocultan el secreto de Dios. Así como las aguas cubren el fondo del mar, al abrirse se revelaron todos los secretos, que fue una preparación para los secretos que se iban a revelar en la entrega de la Torá, donde Dios se reveló en su esencia, pero en forma limitada, en forma que el hombre todavía no estaba preparado para recibirlo, por eso se morían cada vez que recibían uno de los mandamientos. Entonces, ¿qué es Atika Kadisha? Atika Kadisha es ese deseo inconsciente, profundo de la creación. Que es Arich Ampin. Arich Ampin, dentro de los niveles de Keter, es lo que se llama la voluntad. ¿Por qué? Porque Atika Kadisha es aquello que no se relaciona con la creación, es el origen supremo. Pero para crear, para emitir luz, tiene que haber algo que se extienda, que baje. Entonces, así como una persona tiene una yejidad del alma, un nivel supremo de fe en su interior, que está por encima de toda explicación, después la segunda corona se llama el placer. Y el placer se va a expresar en la conciencia a través de la creación de un deseo, de una voluntad. Y esa voluntad se llama Arich Ampin. Por eso
Arihampin quiere decir el rostro extendido. Es el parsuf, es eso que está en su interior, que se extiende, que baja para expresarse. ¿Y dónde se expresa? Es llamado en el Melech, Meir el Amelech, ilumina al rey. Sheu Zeirampin. ¿Qué es Zeirampin? Zeirampin es las emociones. Desde Gesed hasta Yesod. Y como eso que habíamos dicho se llama corona, significa que él corona al rey. Una persona cuando va caminando por la calle, no se sabe quién es, pero cuando tiene una corona se sabe que es el rey. Entonces, cuando las emociones, que es Zeirampin, son iluminadas por Atika Kadisha, significa que son coronadas, o sea que se revela en ellas cuál es su inconsciente, se revela en ellas cuál es su Keter. Por eso dice que ilumina al rey. Y esto se refiere a Gesed, que es Abraham, y también a Geburah y a Tiferet, que habíamos dicho que son los 3 versos. Entonces, todo esto es una explicación de lo que dice el Ramak. Como dice aquí, Rabbi Moshe Cordovero, trae esta explicación de qué significa lo que le está diciendo Rabbi Shimon a su hijo. Fíjate este secreto, le dice, cuando Atika Kadisha, cuando ese lugar sagrado, que es Arihampin, que es la voluntad, que desciende, se va expandiendo esa inconsciente para iluminar al rey, para transformarse en sentimientos verdaderos, que es Zeirampin, que es el rostro joven, el rostro extendido, es la extensión de aquello, Atik, es anciano, Atik, Atika Kadisha sería el anciano sagrado. ¿Por qué es anciano? Porque es el más antiguo, el que está más elevado. Y Zeirampin, ¿qué quiere decir? El rostro joven, quiere decir que es algo nuevo, es algo más bajo. Entonces, dice, Umangilo Bektarim Kedoshim Elyonim, le provee coronas sagradas supremas. Entonces la persona, cuando demuestra qué es lo que siente y su conducta, que son las 6 emociones del corazón, demuestra qué es lo que tiene en su interior. Shem Aorot Shel Ain Bet Shemot. Y esto que son las luces de los 72 nombres, dice Rabbi Moshe Cordovero. Ese es el secreto que le está enseñando Rabbi Shimon a su hijo. Cuando nosotros leemos el Zohar, ¿qué dice? Este es Atika Kadisha, el anciano sagrado que alumbra al rey. Entonces parece hay que saber qué significa todo esto. Todo lo que acabamos de explicar es lo que significa eso. Y que eso es la revelación de los 72 nombres sagrados. Kad Matan Legabei Mitatrei Agata, que provienen a él y es coronado con ellos a los patriarcas que son el secreto de Gesed, Geburah, Tiferet. Ellos son el secreto de Hagat, Kol Echad de Ain Bet Otiot. Entonces cada uno de
Gesed, Geburah y Tiferet tiene 72 letras, cada uno de esos 3 versos. El primer verso es Abraham, el segundo Isaac, el tercero Jacob. Por eso Abraham es Gesed, Jacob es Geburah, y Isaac es Geburah y Jacob es Tiferet. Dice, Besha'a Shemitatrim Avot Asu Shlemut Kol Partzufei Ki Anehi Lulim Behagat. Dice Rabbi Shimon, cuando el rey es coronado, ¿qué significa? Que se corona a los patriarcas, entonces se produce una compleción, se queda completo, Shlemut, todos los Partzufim. Habíamos estudiado que había 12 Partzufim, que Partzufim es una combinación de Sefirot que tiene determinada característica. Atika Kadish es un Partzuf, que es más o menos lo que acabamos de reescribir. Ze'er Anpin es otro Partzuf, que son las emociones. Después está Arij Anpin, que es la voluntad, que es el otro Partzuf inconsciente. Entonces Partzuf quiere decir rostro, personalidad. Entonces está lo que es el inconsciente. Dentro del inconsciente está la fe, está el placer, está la voluntad o deseo. Dentro de Jochma, dentro del cerebro, también hay 4 Partzufim, que son 2 Partzufim que tienen que ver con Jochma, 2 Partzufim que tienen que ver con Binah. Todo eso lo estudiamos en nuestras clases de la Inbet y en nuestras clases de Kabbalah. No vamos a profundizar en eso ahora, pero son combinaciones, como recién dijimos que las sefirot se combinan para poder crear. Entonces esas combinaciones se llaman Partzufim, distintos aspectos o modos de expresión que tiene Dios para revelarse y para crear en la naturaleza. Entonces, cuando todos esos Partzufim de arriba se expresan en las emociones y en la acción, entonces se produce la compleción de esos. O sea, cuando los patriarcas son coronados. Ahora, me vas a decir que los patriarcas son nada más que Gesed, Geburah y Tiferet. Entonces, aclara aquí que en realidad sí están completos porque Nehi quiere decir Netzach, Od y Yesod, que son los 3 Sefirot que están por debajo de Gesed, Geburah y Tiferet y que corresponden al comportamiento. Una cosa son las emociones interiores que tiene la persona, que es como que es lo que uno siente por el otro. Uno siente amor, uno siente temor, tiene misericordia, pero todavía eso está dentro de uno. ¿Cómo lo expresamos nosotros? Lo expresamos a través de Netzach, Od y Yesod. Por eso son las piernas. Son los que nos mueven para conectarnos con el otro. Netzach quiere decir eternidad o victoria, y tiene que ver con la confianza, conectarnos al otro con la confianza, y está por debajo de Gesed. Debajo de Geburah está Hod. Hod quiere decir reconocimiento, agradecimiento, que es el equilibrio de la confianza. Y por debajo de Tiferet está Yesod. Yesod es el poder de la verdad, es el poder de la conexión. Por eso está representado por el miembro sexual. Es la capacidad de conectarse con el otro para crear. Y por eso se llama Ze'er Anpin, que es la parte masculina. Es el Partzuf masculino. Entonces, cuando se revela en las emociones, las 3 de arriba, el interior de nuestra fe y nuestro placer y nuestro deseo, entonces
se produce una compleción, porque dentro de ello está también nuestro comportamiento. Así nos vamos a comportar, de acuerdo a lo que sentimos. Vegam yesh lemut vechol haolamot. Y también, habíamos dicho que todo esto es el mundo de Atzilut. Entonces una vez que baja allí, entonces también todo eso se traslada a todos los demás, a todos los mundos. Kedei matronita natlami matlan ve'u shlemu de abata. Az amalhut nosat de masaim. Entonces el reinado, el rey, que es la última sefirá, que es la sefirá de la acción, que es Nukva de Zeir Anpin, el aspecto femenino de Zeir Anpin, la novia, y que es la que se inviste para crear todos los mundos inferiores, también llamado la Shekhinah. Entonces, Malhut Nosat viaja, ¿sí? Uno dice viaja, en esto significa que se traslada a los mundos inferiores, se extiende hacia los mundos inferiores. El Masaim Leanik et Haolam, con viajes para conducir el mundo. Bekoach Ashlemut Shemekabelet Ni Hagat. Y ese Malhut, ¿de dónde recibe la fuerza? ¿De dónde recibe la luz para poder iluminar y para crear los mundos inferiores, para conducir los mundos inferiores? De esa comprensión que recibió de Gesed, Geburah y Tiferet. Por eso no se llaman patriarcas, sino a los tres, Abraham, Isaac y Jacob. Y de ellos recibe todo el pueblo de Israel, que es la novia del rey, que es el Malhut, es Nukva, de Zeir Anpin. El pueblo de Israel recibe todas sus fuerzas, toda su luz para poder actuar en el mundo. Bekad, Mitrat, Kan, Bekulen. Y entonces cuando ese Malhut es coronado, con todas las luces de Gesed, Geburah y Tiferet, que son los tres versos, acá dice Gimel Psukim, los tres versículos Ain Bet, Gimel Peamim, tres veces Ain Bet, 72 Otiot, que dijimos antes, y Umistarfot va le Ain Bet Shemot. Entonces, a través de sus combinaciones se forman los 72 nombres, cada uno de tres letras, que dice de resulta de Kola Veidad. Entonces se conecta con ellos y le da permiso para realizar todas las acciones, todas las tareas para conducir a los mundos inferiores. Todo ese poder está en sus manos. Entonces, los 72 nombres es la representación de ese poder que tiene la presencia divina, que tiene las sefirot superiores para conducir los mundos inferiores. Entonces, de acá se entiende cuál es el poder que tienen estos nombres. Y entonces ahora entendemos, la verdad que podríamos dejar la clase acá porque con esto ya se entiende por lo menos el poder de estos nombres, que en general la gente no entiende de qué se trata, pero igual vamos a seguir, no se preocupen. Tenemos 6 hojas como estas, recién estuvimos viendo la primera partecita. Nuevamente, en estos nombres representan todas las combinaciones de la revelación de esa luz con las cuales Dios conduce los mundos inferiores. Entonces, de acá vemos la importancia de tener una preparación especial para poder utilizarlos, para poder decirlos de forma correcta. Az y Mitjaberet Mehem Reshut. Entonces se conecta con ellos
Malhut, el poder de la presencia divina, que es la extensión de la luz de Dios en los mundos para crear, recibe, siempre decimos que Malhut no tiene nada de ella, es comparado con la muerte. Es como el rey, que el rey, si no tiene todo el reinado a su disposición, él no es nada, no es más que cualquier otra persona. Entonces, a través de esos nombres se conduce al mundo. ¿Qué quiere decir? Que se realizan y se completan todas las acciones, todas las tareas que están implícitos en estos 72 nombres. Explica que un gran cabalista que todo esto que explicamos hasta ahora, de los 72 nombres, no es sino algo que confunde. Y entonces por eso, a continuación el Zohar trae una serie de tablas para poder comprender de qué se trata. Estas tablas no es esta que pusimos aquí al principio, de los 72 nombres, sino que es como cada uno de los versos está estructurado en 8 líneas y en 9 líneas y 8 columnas, para darle un orden determinado. Entonces acá trae una explicación de Rabí Moshe Cordovero, donde muestra cómo en los escritos del Zohar que se encuentran estas distintas estructuras. Dice uno de los que revisaron el Zohar, dice que por un lado encontraron esta forma en que se escribe el verso en forma directa, en forma tal como está escrito, pero distribuido de esta forma. Dice, hasta aquí se establecieron las distintas columnas de acuerdo al orden que está en el verso, que es en forma directa. Y este es el secreto de Gesed, raza de Gesed, ordenado de derecha e izquierda, y es llamado Yosher, directo,
o tal cual como uno lo lee, es llamado Yosher, en línea recta. No hay una inclinación ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Acá vemos como dice Vaisá, Malach, Aelokim, Aelach, Ifnei, Mahane, Israel, Vailech, Neachareim, Vaisá, Amud, Anan, Mipnei, Mipneyem, Veyamad, Neachareim. Como ese ángel se fue para atrás del campamento y la nube también se fue atrás del campamento. Acá vemos los otros versos, pero que están ordenados en distintas estructuras. Dice, al final del libro, encontramos esta otra estructura, que es el segundo verso, que tendría que estar escrito al revés, pero acá está escrito también en derecho. Y luego lo encontramos en forma inversa. Si ustedes se fijan, acá está escrito de atrás para adelante. Vayabó, Bein, Mahane, Mitzrayim. Y así es como está escrito. Vayabó, Bein, Mahane, Mitzrayim, etcétera, etcétera. Entonces, trae el verso tal como es y después lo pone en la estructura inversa que corresponde al segundo verso, que es Geburah. Entonces, todo esto, acá está el verso al revés, que corresponde al segundo, que es de Geburah. Y luego encontramos 72 versos que salen de los 3 versos que fueron puestos en forma de cuadrado. Cada uno de los nombres y los nombres con 3 letras que salen de los 3 versos antes nombrados. Yashar, Afuj, Yashar. Al derecho, al revés y al derecho. Y se utiliza la sigla esta, Yud Hei Yud, que es Yashar, Afuj, Yashar. ¿Y cuál es el simán? Cuando el simán es los cabalistas utilizan señales, utilizan siglas para referirse a cosas y que nadie se entere. Entonces, ¿cuál es el simán? Yehi Or. Cuando leemos los primeros versos de la Torá, Dios dijo sea la luz, como dijo Yehi Or. Entonces cuando ellos dicen Yehi Or se refieren justamente a estos 3 versos, que sería una forma también de hacer que se haga la luz, que es la revelación de ese secreto de Dios, de cómo Él maneja los mundos a través de estos 72 nombres. Entonces, el Zohar explica con esta expresión. Dice, hasta aquí se estructuraron las líneas, los renglones del segundo verso para atrás, que es el secreto de la figura. ¿Por qué? Porque todo el verso es figura que es de izquierda, entonces por eso se escribe de izquierda a derecha. Y Gesed y Tiferet, que es del lado derecho, se escribe de derecha a izquierda.
Y es uno de los secretos por los cuales la lengua sagrada se escribe también de derecha a izquierda, porque es una revelación de la bondad de Dios. La creación misma es una forma de revelación de la bondad de Dios. Y vemos como el resto de las naciones es una forma de figura que escriben de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros escribimos Geburá de derecha a izquierda, queda como Geburá, porque así es la forma que está escrito en el pasuk de Geburá. Pero si lo ponemos al revés, es una forma de rectificar esa Geburá para que aquello que estaba, que al estar derecho dé una idea de rigor, de juicio, de oscuridad. Entonces al darlo vuelta, lo estamos transformando en luz. Y entonces las tres letras de cada uno de los versos, de cada uno de los nombres de Dios, se transforman en una revelación de luz. Y entonces, y aquí vemos cómo se estructura el verso tercero, que es cuando Moshe extiende la mano y se abren las aguas. Entonces dice los que escriben el Zohar, los que comentan el Zohar, dice que así encontramos estructurado este verso. Si ustedes se fijan, el segundo verso está en 9 columnas, 9 columnas y 8 renglones. Y luego cuando está al revés está en 8 columnas y 9 renglones, igual que los otros. Son detalles que uno va viendo. Entonces, ¿cuál es el secreto de este tercer verso de Tiferet? Dice, así están incluidas las columnas del nombre sagrado de Tiferet. Hasta aquí, con estos completamos los nombres sagrados con el tercer verso que corresponde a Tiferet. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribimos a la derecha? Como dijimos antes, porque Tiferet, cuando está en el árbol de la vida, tiende a ir hacia la derecha, como el nieto siempre tiende a unirse con el abuelo. Entonces por eso se escribe en forma tal cual como está en la Torá. Y entonces así se unen los tres versos. Si ustedes ponen estos tres versos en línea, verticalmente, hay 72 columnas de 3 letras cada una y esos son los nombres. Es otra forma de poder escribirlo. Y entonces después encuentran escrito ahí en el libro del Zohar la tabla que vimos al principio. Están los 72 nombres de Dios distribuidos de acuerdo al orden del versículo. Y entonces, este es el simán, esta es la clave de Yehi Or, que sea la luz, porque la primera letra corresponde al verso en forma derecha, la segunda al verso segundo en forma al revés y el tercero en forma derecha. Entonces dice, el nombre sagrado de Dios está grabado en sus letras, cada nombre con 3 letras. Dice, y no lo imprimimos aquí, como es
el nombre sagrado que está escondido dentro porque es muy preciado su honor. Si queremos cada uno de esos nombres revelar con la combinación de las letras cómo está el nombre de Dios revelado en cada uno, dice que es tan grande la tabla que no se puede escribir, entonces aquí no se escribió. Entonces dice estas letras de estos nombres están escritos en la carroza divina suprema, sagrada, que es Gesed Geurat Tiferet. Entonces, por eso decimos que los patriarcas eran una carroza para Dios, porque en estas sefirot y en estos nombres, ellos están acarreando. ¿Para qué sirve una carroza? Para llevar algo de un lugar a otro. Entonces estos son recipientes, son transportes para llevar esa luz infinita de Dios a los mundos inferiores. Es otra forma de explicar cuál es su función, aparte de las otras que dijimos antes, que es la de conducir el mundo a través de esos nombres y de llevar la luz y la vitalidad a través de esos nombres. Entonces, dice que estos versos que representan a Gesed Geurat Tiferet representan la luz que viene de lo alto, y en especial son una coronación, una merkabá para Binah. Por eso está dicho que Binah es la fuente de las emociones, es la madre de las emociones. Significa que Jochma y Binah, el padre y la madre, se extienden y se invisten dentro de las emociones como el padre y el hijo, el padre y la madre invisten su DNA, su ser, dentro de sus hijos y así se perpetúan. Entonces el concepto de perpetuarse en el ser humano es lo que nosotros llamamos en los mundos Amshahá, descender, para que aquello que está arriba oculto se traslade y se duplique, se copie a sí mismo, haga su propia imagen en cada uno de los mundos hasta aquí abajo. Es otra forma de explicar lo que significa una carroza. Llevar una cosa de un lado al otro, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando uno dice un transporte, quiere decir que uno está tomando algo y lo pone en otro lugar. Pero aquí no funciona así, porque no es que decimos que si tomamos la Binah, la sacamos de ahí y la ponemos en otro lado. Significa que ya no está más donde estaba y está donde viene. Esto es más como el transporte de la electricidad. Un transporte continuo. Que un cable, por ejemplo, transporte electricidad, pero no significa que al principio hay electricidad y va corriendo y esa electricidad que estaba a la entrada ya no está más a la entrada y va a estar al final, sino que para que exista un transporte de electricidad tiene que haber electricidad desde el principio al fin. Entonces, en ese sentido, es como funciona la luz. Si el sol se apagara, entonces la luz se iría extinguiendo a medida que va avanzando. Para que sea una verdadera carroza, y al final se apagaría, desaparecería como una chispa que sale de una madera ardiendo, que dura un poquito pero al final se apaga. Pero una verdadera carroza es aquella que hace que
la luz original siga permaneciendo desde el principio hasta el fin. Y ese es el principio de la eternidad. Y por eso el primer precepto que se le dio a Adán fue Prurbu, fructificar multiplicados, para que puedas perpetuarte, para que puedas extenderte y no desaparecer. Dice, Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, encontramos explicado este secreto en el libro de Rab Amnuna Saba. Amnuna Saba era uno de los también sabios de aquella época del Zohar. Llevó Ktuvim Asodot, Shel Seder Atkiot, Seder Atefilot, Shel Rosh Hashanah. Allí encontramos el orden de los sonidos del shofar y el orden de las plegarias que se dicen en Rosh Hashanah. Aquí en la Tefilot, Amatfilot, Bemilat, Ubergen, hay tres tefilot, hay tres plegarias en Rosh Hashanah que comienzan con la palabra Ubergen, y por lo tanto. Esos tres versos tenemos que ir a verlo en el Sidur, en el Matzot de Rosh Hashanah. Esos tres versos Ubergen también tienen 72 letras y corresponden a estos tres versos de Baisá, Bayagó, Bayet, que son los tres versos que tenemos en la. ¿Y cuáles son esos tres versos que decimos en Rosh Hashanah? Entonces, en Rosh Hashanah revelamos también en la plegaria el secreto de los 72 nombres de los Hu. Dice, Ubergen y Kadesh, Shimcha, Ube Gesed. El primer verso es, y por lo tanto se santificará tu nombre. Eso que es Gesed, como el primer verso, que es el primer verso que también corresponde a Gesed. Después el segundo es Ubegen ten pachdeja, y por lo tanto pon tu miedo, pon tu temor sobre tus criaturas. Eso corresponde al segundo verso, que tiene que ver con el Gesed de Geburah, correspondiente al segundo verso. Ubegen ten kabod, kabod tiene que ver con Tiferet, la gloria, el honor, tiene que ver con Tiferet, que es Melech Akabot Keneget Apasuk Bayet, que tiene que ver con el rey honorable, que es el tercer verso. Después hay otros versos que dice Ubergen Sabikin, que es el secreto que se llama Tzadik, que Dios es Tzadik, que comprende dentro de ellos también una revelación de Gesed Geburah y Tiferet, que corresponde a las tres. ¿Qué más? Dice Rabbi Yossi, después eh, que se enfermaron tres veces
las 72 letras de los 3 versos y se hicieron los 72 nombres, cada uno de 3 versos. Entonces todo se completó, todo se incluyó en ello. Dentro de estos 72 nombres está incluido todos los aspectos de la creación, y con esto gobernó el Dios corresponden al gobernador, al regente sagrado, que corresponde a Malhut, al reinado. Y con esto se completó el último nombre. ¿Qué quiere decir que se completó? Que se llevó desde lo potencial hacia lo concreto, a la acción, el comportamiento, toda la conducta de Jesús Gubrat y Feret. Entonces encontramos, ¿qué ocurre? Que la compleción de toda esta carroza sagrada se produce en Malhut. Que arregle la revit y aliadá nishma amerkabá. ¿Por qué Malhut? Porque Malhut es la pata cuarta o la cuarta rueda de la carroza, y con ella se completa la carroza. Y alguna vez nosotros dijimos que hay 3 patriarcas, y que esos 3 patriarcas son las carrozas. Pero como acá dice, la carroza tiene que tener 4 ruedas. Entonces tenemos a Abraham, que es 248,